Entonces, sí pueden hablar, ¿no, Marina? Aunque vengas manejando, sí pueden hablar y... Ah, sí, claro, claro, sí, perfecto. Ok, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí, Bueno, tú no, Marina, pero Yo todas, no, no. tú no, pero todas las demás sí. Todas las que no estén conduciendo. bueno. Sí. No pongo el audio de que se escucha Macarena, pero sí escucho, ¿eh? Ok, Y sí perfecto. Perfecto, ok. La Malinche es, en cierta manera, como el termómetro de cómo hemos visto la conquista como sociedad mexicana desde el siglo XVI hasta ayer. Como ustedes saben, es un tema muy, muy polémico. Va desde que llegaron los españoles a civilizar a unos salvajes, desde que llegaron los españoles a destruir una civilización mágica y avanzadísima, Sí. o sea, y todo lo que hay en medio de esos extremos, ¿no? Sin embargo, en cualquier gris de ese espectro, como que el factor común es que llegaron los españoles y conquistaron a los indígenas. Sujeto, españoles. Objeto, los indígenas. Objeto, paciente, sufridor, o sea, llegaron y les hicieron, y así no fue. El principal error es considerar justamente eso. Ay, sí, es que llegaron y les hicieron, y estos pobres todos pasivos sufrieron mucho y los acabaron, y Cuauhtémoc, y le quemaron las patas a Cuauhtémoc. No fue así. O sea, esa es una visión de primaria de telenovela, cuando la realidad es muchísimo, muchísimo más compleja, muchísimo más interesante. Y justamente por eso es que hay tantas versiones. Por eso es que cada quien encuentra lo que le sirve para justificar su propia visión ideológica de españoles malos, indios buenos, o viceversa. Españoles salvajes, indios pobrecitos. El caso es que ni los indios pobrecitos, ni los españoles desgraciados, digo, había de todo. Y la Malinche es un poco el termómetro. O sea, porque ustedes díganme, ¿qué es la Malinche? O sea, para ustedes, ¿qué es la Malinche? ¿Quién es la Malinche? Ustedes díganme, para ustedes, ¿quién es que fue? Mujer que tuvo las herramientas para sobrevivir y para aliarse a la parte que menos la agraviaba. Esa es mi opinión. Correcto. Marinita. Pues sí, igual, o sea, bueno, ella como era la traductora, ¿no? O sea, todo eso le ayudó y creo que después, dejó todo eso y no, es que no me acuerdo muy bien el final que tuvo, pero sí llegó a tener dinero y todo eso, ¿verdad? Llegó a ser la no, mujer más poderosa de Mesoamérica. Ajá, sí. Y de las más ricas. Sí. Marianis. Pues igual ya no me acuerdo muy bien, pero que era, por cierta forma, por ser la traductora, como la intermediaria, y pues como una persona, yo no sabía lo que al final llegó a ser tan poderosa, pero que era como vital, que fue alguien muy, muy importante, porque sin ella no hubiera habido ese link tan, bueno, de comunicación. Es correcto. O sea, tenía privilegios, eso le daba privilegios, ¿no? Tener ese poder o esa cosa de traducir y de ser como el enlace, ¿no? No, claro, estaba en el medio ajo de donde se tomaban las decisiones. Sí, o sea, están muy bien encaminadas, o sea, lo que decía Mariana de que era una intermediaria, lo que decía Susanita de que sí es, o sea, fue una mujer que de una situación muy precaria aprovechó las oportunidades que se le presentaron y no solo sobrevivió, sino que llegó a una muy buena posición y dejó a sus hijos en una posición muy, muy favorable. Ajá. Aparte de todo esto, bueno, la versión telenovelera de la Malinche, bueno, sí que era una esclava, pues sí, bueno, con sus matices sí era una esclava, pero tenía orígenes medio nobles. Que si era o sea, también se le ha satanizado mucho que si era una prostituta, tampoco es tan así.
que si una mente maestra, lo que en ciertos momentos sí había algo de, o sea, todos estos que he mencionado sí tienen algo de un cierto porcentaje de verdad. Lo que no fue, y que también por ahí o sea, es como la imagen más común, no fue ni una traidora ni una mujer enamorada. Ni una traidora, ajá, ok. Ni una traidora ni una mujer enamorada, porque es que el amor y se enamoró de Cortés. En la posición en la que estaba, no se podía enamorar de Cortés y no era tema de un amor romántico. Entonces no lo era. Y traidora, pues, ¿traidora a quién? Así es, así es. O sea, no había a quien traicionar propiamente. Entonces, vamos por partes. El primer problema de la Malinche es otro, la Malinche también. ¿Cuál es su nombre? Ah, no sé. Malitzin. No. Bueno, el nombre que ya se perdió fue el nombre con el que la bautizaron, ahora sí que sus padres, ¿no? Bueno, no la bautizaron porque los nahuas no la bautizaban, pero bueno, el nombre que le pusieron sus padres. Ese sí ya se perdió en la inmensidad de la noche. Sin embargo, bueno, la conocemos como la Malinche, pero la Malinche, bueno, a ella los españoles la bautizaron Marina. Uh-huh. Los indígenas no pronunciaban, un poco como los chinos y los japoneses, no distinguían la R de la L. Entonces le decían Malina. De Malina, bueno, justamente como empezó a ser la traductora y empezó a tener poder y estaba justo en el mero ajo de las decisiones y le empezaron a decir Malintzin. O sea, el Tzin es el reverencial náhuatl, como Tonantzin, que era el equivalente de Doña Marina, sería Doña Malina. De Malintzin, los españoles que les costaba mucho los sonidos náhuatl, le dijeron Malinche. O sea, ese Malintzin, lo escucharon, lo tradujeron, lo escribieron como Malinche. Sin embargo, Malinche no era solo ella. Malinche era como este ser complejo de Cortés y Marina. O sea, cuando los indígenas decían Malinche, se referían a ella, a ellos dos, Cortés y Marina, porque siempre iban juntos y hablaban juntos. Claro, los cronistas no reconocen eso. ¿Cómo va a ser? No, Malinche era ella y Cortés. Porque incluso dicen la Malinche de Cortés. No. Sí, la Malinche de Cortés. No, pues es que significa que era como la traductora de Cortés, la esclava de Cortés. No. Porque otros traductores, sobre todo Jerónimo de Aguilar y otras personas que estuvieron en contacto muy cercano con Marina, también les decían Malinche. Incluso su hijo, su apellido, bueno, su segundo apellido, el materno, era Malinche. Malinche sí era este ser complejo, Cortés, Marina, incluso Bernal lo dice, les decían, y así le decían, Malinche, a Cortés y a Marina. Malintzin es la versión náhuatl de su nombre. Es el nombre que han recuperado recientemente muchos colectivos feministas y muchos investigadores. Es como lo más cercano a su nombre, dado que su nombre original de nacimiento ya se perdió en la noche de la historia. Entonces, como que la forma más correcta de referirse a ella es Malintzin. Además de que Malinche tiene este componente peyorativo de, ay, eres malinchista, hay el malinchismo. Entonces, la reivindicación de la figura de Malintzin empieza por no decirle Malinche, claro, yo le puse Malinche por temas de marketing, pero, o sea, la forma correcta de llamarla es Malintzin. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Luego, como les decía, Malintzin está en el centro de la conquista. Si Malintzin no hubiera estado la labor
de traducción se hubiera llevado a cabo de otra manera. Desde la primera expedición se quedaron españoles, en la segunda se quedó una jamaiquina que aprendió maya y empezó a traducir. Los españoles secuestraban chamaquillos indígenas para enseñarles español. O sea, de alguna manera sí hubiera habido comunicación. O sea, no es, ay, si no hubiera estado Malintzin no hubiera pasado nada. No, o sea, sin embargo, Malintzin, si bien fue entregada no a Cortés, fue entregada a los españoles, específicamente, bueno, ella, bueno, a ver, después de la batalla de Centla llegan los conquistadores, llegan en la tercera expedición, llegan a Tabasco, bueno, llegan por Tabasco, llegan al Golfo, llegan a la región de Coatzacoalcos, llegan a Centla, y ganan la batalla de Centla. Entonces, los indígenas cuando pierden, como una forma de como que compromiso de no, pues sí, ya somos aliados. Les entregan 20 jóvenes, 20 cautivas, entre las que estaba Marina. Bueno, la chica que bautizaron Marina. Junto con otras 19 a las que les dieron igual sus nombres cristianos. Tú serás Marina y tú serás, ya todas las bautizaron. Mi amigo Freddy me acuerdo. ¿Cómo? No, continúa, perdón. Entonces, sí las entregaron como cautivas, sí fueron esclavas sexuales. A Marina específicamente la entregaron a Alonso Hernández de Portocarrero, que era uno de los principales. De hecho, Cortés lo tenía en muy alta estima porque era medio pariente del conde de Medellín, entonces era de los bien colocados. Marina, bueno, empecemos. ¿En qué, o sea, cómo creen que era la ruta de la traducción? ¿En qué, o sea, de qué a qué se iba la traducción cuando hablaba Cortés con los indígenas? Puta, yo creo que era traducción sobre traducción, ¿no? Sí. Encontrar un símil, o encontrar una coincidencia, o bueno, no una, varias, para poder, no sé, del maya al zapoteco, bueno, qué sé yo. El zapoteco no, el maya sí. ¿Ustedes? Bueno. Sí. ¿Alguien más? No, yo ahí sí no sé, la verdad no. No me puedo imaginar. Era cuádruple el camino. Órale. Ustedes recuerdan que fue en la segunda, en la primera, bueno, creo que fue en la segunda expedición, se quedaron 2 españoles, bueno, se quedaron un montón, pero de los que se sabe, fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que cuando regresó la tercera expedición de Cortés, estaban buscando españoles sobrevivientes. Ya llevaban mínimo 2 años en la península de Yucatán. Gonzalo de Guerrero se había asimilado completamente, tenía nombre maya, se había hecho sus tatuajes, se había puesto sus piercings, tenía familia, tenía hijos y ese no se quería ir. Estaba muy contento, incluso combatió a los españoles junto con los mayas. Jerónimo de Aguilar tantito vio a los españoles y se fue corriendo con ellos. Quería seguir con ellos, está bien. Pero Jerónimo de Aguilar ya hablaba maya yucateco. Se lo llevaron como intérprete. También. Marina Malintzin estaba en una posición, o sea, fue un golpe de suerte, porque Malintzin era hija de había sido hija de un hombre, no precisamente, o sea, de la nobleza, emparentado con el señor del señor de la región, y una concubina. Entonces, como hija del señor noble, fue educada con mucho esmero y aprendió, ella estaba en una región, Olutla, Xilalpa, que Olutla era náhuatl, hablaban náhuatl, y Xaltipa, hablaban chontal. Ella hablaba chontal y náhuatl, pero el náhuatl en su versión más elegante y cortesana, o sea, el náhuatl que hablaban en la corte de Moctezuma, el tecoyaltoli. Dicen, pero ¿por qué si era noble, por qué terminó como esclava o como cautiva? Es una muy buena pregunta. Bernal se inventa una historia, Bernal interpreta la historia de Malintzin según sus referencias. Dice que era cacica, o sea, hija princesa, un equivalente de princesa, no era tal cual, pero sí era hija de hombre de buena posición noble.
¿Cómo se explica Bernal que haya sido cautiva? Pues se montó una historia que había leído en Amadís de Gaula, y que al morir el padre, la madre se vuelve a casar, tiene un hijo con el nuevo marido, entonces para favorecer al hermanastro, la regalan, la venden a unos comerciantes chicalancas. Y que por ahí se había muerto la hija de una esclava y aprovecharon y dijeron que era la princesa. Eso viene literal sacado de la Amadís de Gaula, no pasó. Claro, la manera en la que un español se implica, porque sí, como uno dice, ¿cómo pasó de princesa a cautiva? La es un poco menos dramática, pero igual interesante. Efectivamente, como hija de concubina, su posición, bueno, posición de su madre y de ella era muy precaria. Efectivamente, al morir el padre, pierde su protección, la protección del padre, frente a las demás concubinas y las esposas de su padre, que querían, como todas las dinastías, de todas las familias reinantes, pues querían favorecer a sus propios hijos. Entonces, terminó como esclava, pero la esclavitud entre los indígenas era más bien una esclavitud doméstica. El campo, los que trabajaban el campo no eran esclavos. Entonces, como fue una esclava doméstica, finalmente terminan entregándosela efectivamente a unos comerciantes chicalancas que estaban en el centro del comercio entre la zona náhuatl y la zona maya, y se va a Chicalanco. Es probable, vivían, por la región en la que vivía, hablaba maya tabasqueño, maya chontal. Cuando se va a Chicalanco, aprende el maya yucateco, porque ese era un cruce de caminos, entonces lo aprendió. La entregan al cacique de Tabasco, Tapscov, que es él finalmente el que se la entrega a los españoles. Entonces, la traducción era, Cortés hablaba en español, Jerónimo de Aguilar traducía del español al maya yucateco, Malintzin traducía del maya yucateco, primero en Centla traducía del maya yucateco al chontal. Una vez que aprende español, se brincan a Jerónimo de Aguilar. Y llegados a Tenochtitlán, da el último paso, que es al maya cortesano elegantísimo. Hay incluso quienes dicen que la matanza del Templo Mayor en Tenochtitlán fue un tema no ayudado por la traducción, porque Malintzin no estaba en ese momento. O sea, podía haberse cambiado la historia si hubiera estado ella y hacía la traducción, ¿o qué? Porque ya habían usado, era lo mismo que habían hecho en Cholula, pero sí pudo haberse evitado. Por lo menos ese capítulo sí pudo haber sido diferente. Siempre hubo problemas de traducción. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, muy bien. Bien, Gaby. Ahí la llevamos. Okay. Voy a apagar mi micro porque tengo aquí a mi gato y no me deja de maullar. A esos gatos. Okay. Volviendo al tema de que Malintzin no era traidora. Si bien todos los pueblos de la región eran, fuera de la región, o sea, las principales. Perdón, ¿alguien está hablando? ¿O es mi eco? Yo creo que es tu eco, se oía algún sonido de algo. Pero... creí que alguien estaba hablando. No. Si bien Malintzin era nahua, no todos los nahuas eran tenochcas. Y entonces, el mito de que sí, los demás pueblos se aliaron con los españoles contra los mexicas, sí tiene mucho de verdad. La verdad es que los indígenas usaron a los españoles tanto como los españoles usaron a los indígenas. Los indígenas usaron a los españoles en sus conflictos
regionales y territoriales. Y en ese, perdón. Entonces, es muy probable que los Xicalancas hayan sido nahuas. Entonces, los tratantes que se llevaron a Malintzin eran nahuas. Ella no tenía razón para recordar ni a su familia, nahua, ni mucho menos a los Tenochcas. Y llegó un momento en que se dio cuenta que la única manera de sobrevivir era elevando, o sea, aportando algo a los españoles. Fue entregada a Hernández de Portocarrero, que después se fue a España, pero si no sabemos qué pasó con las demás mujeres que estaban con ellas. O sea, si en algún momento Hernández de Portocarrero la hubiera repudiado, que era muy probable porque se cansaban, ella hubiera terminado o abandonada o como mujer pública. O sea, muchas mujeres en ese momento sufrían el espantoso destino de ser mujeres de uso común. Entonces, cuando vio que había problemas de comunicación y que ella entendía las lenguas, entendía Chantal, entendía maya yucateco, y dio un paso adelante para traducir, ella estaba viendo la manera de sobrevivir, porque aparte era hija de una concubina, sabía la vulnerabilidad no solo de ella, sino de sus hijos. Entonces dio un paso adelante, vio que su futuro estaba con los invasores, todavía no se sabía que iban a ser conquistadores, todavía no, o sea, ella vio que su futuro estaba con ellos. Y se comprometió a su causa. Pero no estaba traicionando a nadie. O sea, no era... Hijos, ¿no? ¿Ahí ya tenía hijos o qué dijiste de los hijos? No, estaba pensando en el futuro de sus hijos. ¿Te acuerdas que ella la vendieron cuando murió su padre porque era hija de una concubina? Sí, ok. De hecho, y le fue muy bien, o sea, porque como habíamos dicho, no solo llegó a ser una de las mujeres más ricas y poderosas de América, o sea, de Hispanoamérica, de Mesoamérica, sino que su hijo se crió como Felipe II. O sea, entonces, en ese sentido la apuesta le fue bien. O sea, dicen, es que después Cortés la repudió, Cortés nunca se casó con ella y Cortés la repudió y llegó a Juan Jaramillo. Luego, más adelante llegaremos en la parte biográfica llegaremos a su segundo matrimonio, pero no fue así. O sea, Cortés al casarla con esta persona le estaba protegiendo porque le estaba dando un esposo español, estaba haciéndola. En este momento el concepto de indígena todavía no existía, o sea, el indio como tal, o sea, no era una categoría, español distinto del indio, o sea, no era una categoría ni peyorativa, no era una categoría inferior, era simplemente un descriptivo, ¿no? Entonces, la estaba protegiendo y la casó con un encomendero y la casó con un capitán que llegó con Cortés. Entonces, la dejó cubierta y fue de las pocas mujeres encomenderas que hubo. La razón de esto fue que, bueno, recordamos un poco cómo estuvo la conquista. Los españoles ya llevaban tiempo en América, habían estado en el Caribe y desde el Caribe habían estado en contacto muy estrecho con las poblaciones indígenas, sobre todo las mujeres, que eran las que los alimentaban, que eran las que los curaban, que eran las que les proveían servicios sexuales, y ya estaban acostumbrados a eso. Cuando llegan bueno, que es México, reproducen ese esquema. Imagínense qué hubieran pasado con los españoles llegando a Veracruz. O sea, lo que es actualmente el puerto de Veracruz, sin ayuda, sin alimento, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuánto tiempo creen que hubieran sobrevivido? Pues no sé, muy poco, pero no sé. 2 semanas, o sea, si no da el mosquito, lo pica algo, o sea, se hubieran muerto. Sí, nada. Los que los ayudaron a sobrevivir fueron los indígenas, pero desde Yucatán, desde que recogieron a Jerónimo de Aguilar, todo el Golfo. Esta ayuda no era solo decirles, llevarles alimento, cargar sus cosas, los tamemes, las mujeres que preparaban la comida y los alimentaban y los curaban. Luego, el camino de Cortés,
¿quién llega a los volcanes y dice, claro, por allá debe estar una ciudad enorme? ¿Quién hace eso? O sea, por muy talentoso que sea, no puedes decir, ay, sí, del otro lado de los volcanes está. Claro que no. O sea, se lo dijeron los indígenas, recibieron enviados de Moctezuma, recibieron a Cortés y le dieron regalos para que se fuera. Ya entró Kitty. Rose, admitir. Hola. Hola. Bueno, si quieren mencionar cualquier cosa, levantan su manita, por favor. Efectivamente, si me permites hacer comentario, Claro. como dices, los españoles solitos no podían adivinar qué había y dónde, ¿no? Exacto. Y definitivamente necesitaban el apoyo, la ayuda, pues, de las demás civilizaciones que no fueran precisamente con los que iban a tener su guerra más importante. Entonces sí, alguien tuvo que haberles dicho por dónde, porque si nos sueltan a nosotros en cualquier sembradío no llegamos, pero ni a la esquina. Ni a la esquina, y aparte imagínate las condiciones de Veracruz, o sea, la insalubridad, los mosquitos, o sea. Entonces, así es. El principal mito, Kitty, buenas noches, ya te saludé. Hola, buenas noches. Estamos retomando el papel de los indígenas en la conquista y que Malintzin es el termómetro de cómo interpretamos la conquista desde los tiempos. El principal mito de la conquista, que hay muchos que llegan hasta nuestra época y se han perpetuado por intereses socioeconómicos políticos, es que la conquista terminó. Terminó cuando cayó Tenochtitlán. Eso no es cierto. El norte de México siguieron guerreando durante años y no conquistaron a muchos. En el sur del continente pasó lo mismo. Sin embargo, ejemplos tan grandes como la caída de Tenochtitlán y la caída de los incas dio un impulso. O sea, la mayor hazaña de Cortés fue una hazaña narrativa. Es lo que Federico Navarrete llama una ficción jurídica. Se inventó el género de la conquista y se inventó el héroe del conquistador. Evidentemente era él, ¿no? Las obras de Cortés son vine, vive en sí. Nunca reconoce ni a sus aliados indígenas, ni mucho menos a Malintzin, ni mucho menos a los intérpretes. Ningún cronista los menciona y uno los lee y parece que llegué y les dije y me dijeron que sí. Porque eso sí, siempre que llegaban ante notarios hacía un requerimiento y les decía que ya eran súbditos del rey y que ya eran cristianos y los podía atacar. ¿Alguien le entendía? En el campo de batalla, ¿alguien lo pelaba? No, estaba cubriéndose las espaldas. Ok, entonces volviendo a esta participación de los indígenas en la conquista. Obviamente entre los indígenas había conflictos territoriales, políticos, dinásticos, y cuando llegan estos invasores, como habían llegado muchos otros, pues los metieron a su terreno. Los aprovechamos, los ayudamos y ellos nos ayudan. Y así fue. En Centla y más adelante en Zempoala, los indígenas se aliaron a Cortés, después los tlaxcaltecas. Primero los tlaxcaltecas los guerrearon, pero cuando vieron que los españoles eran unos bestias, porque incluso primero los tlaxcaltecas estaban ganando, porque los españoles estaban poquitos, desnutridos, destanteados, pero en las reglas de las guerras indígenas, una guerra solo puede ser entre iguales. O sea, si le ganas a un cuate que está medio muerto de hambre y medio muerto de frío, no vale tu victoria. Los mismos tlaxcaltecas los alimentaron y les mandaron provisiones para que fuera una guerra justa, una guerra pareja. Después de ver que los españoles eran muy bestias, porque sí lo eran, terminaron aliándose con ellos y para atacar a los tenochtitlanes. Eso sí es cierto. Pero esto venía desde el Caribe.
Los españoles ya estaban acostumbrados a estar cerca de los indígenas, a tenerlos de tamemes, de traductores, y replicaron ese proceso. No era nuevo, o sea, no fue de, oh, wow, inventaron un método de guerrear. Aquí lo extraordinario fue que encontraron un personaje como Malintzin, que hablaba el náhuatl específico cortesano, que tenía su propia gramática y era muy complicado, que estaba dispuesta a ayudar. Pero, por ejemplo, maíz es una palabra caribeña. Ya conocían el maíz. Los españoles cuando llegaron a México no estaban, o sea, ya estaban un poco familiarizados con las tecnologías indígenas, con cómo hacían las cosas. Y los indígenas, eso de que los indígenas vieron a los españoles como dioses y que se espantaron con los caballos y con los arcabuces y que llegó la Llorona y que vieron los cometas, eso no es cierto. Tampoco vieron a Cortés como Quetzalcóatl, eso no es cierto, eso lo inventaron los franciscanos a partir de narraciones de los indígenas, pero era ideología, era este discurso de, sí, llegué y me vieron como Dios. Eso lo dijo también Cook de los samoanos. No es cierto, ese es el discurso del conquistador. La verdad es que sí, al principio sí se destantearon, o sea, efectivamente el hierro de las armas, de las espadas, de las armaduras, de los cañones, sí los destanteó al principio, pero no fue así, ay, son dioses, no, ay, dioses del fuego que dominan el relámpago, eso no es cierto. Los caballos sí los espantaban porque, bueno, no montaban venados, eran animales muy grandes, eran animales salvajes, y no solo los venados, los perros, los españoles venían con perros, y los perros atacaban a los indígenas. Los perros también eran combatientes en la guerra, de hecho era una tortura por apedreamiento. O sea, sí les tenían miedo, y los indígenas ven que los españoles conviven diariamente con estos animales salvajes, sí los veían como bestias, o sea, pero también para eso participaban las mujeres, porque para los indígenas uno no nace siendo hombre, que ay, tú ya eres un hombre hecho y derecho. O sea, si los españoles vieron a los indígenas como una cosa entre humano y animal, porque sí tenían alma, pero no eran como completamente humanos. Los indígenas veían a los españoles como unas bestias peludas, que se estaban humanizando al estar en contacto con ellos, al comer su comida, al dormir en sus casas, al convivir con sus mujeres, al caminar con ellos, se estaban humanizando, se estaban asimilando. Entonces, y los indígenas participaron con Cortés en la conquista, bueno, en la desastrosa expedición a Honduras, y los indígenas, los tlaxcaltecas, guerrearon con los españoles en todas las demás conquistas que se fueron al norte y al sur. Pero Cortés, los conquistadores nunca lo reconocieron. Cortés fue así de yo vine, vi, vencí, descubrí, llegué y entendí. O sea, ¿qué entendiste? O sea, nunca dice, o sea, mis traductores, de vez en cuando dice mi lengua. Pero nunca los reconoce, nunca reconoce su papel. Porque Cortés estaba... es que ¿sabe por qué los cronistas escribían, o sea, Cortés, Bernal, escribían sus historias? No, porque no había nadie más que los viera. Para proteger, dejar testimonio, ¿qué? No sé. Sí, un poco para dejar testimonio, pero es que Cortés no tenía por qué haber llegado a México a conquistar. O sea, Cortés lo manda Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, para que explore y que regrese y le diga, pues encontré como las 2 primeras expediciones. Pero Cortés se rebela. Cortés dice, ¿yo por qué voy a regresar? Mejor avanzo, conquisto y lo que encuentre es mío. Pero estaba desobedeciendo al gobernador de Cuba y por extensión al rey de España. O sea, Cortés era un forajido. Cortés estaba violando la ley. Cortés tiene que regresar de Tenochtitlán a la costa, porque van a detenerlo. Porque van Pánfilo de Narváez y otra bola de españoles a llevárselo a Cuba, que lo enjuicien por andar de forajido.
O sea, él se saltó y ya no quería lo de Cuba y se fue directamente con los de España, ¿ok? O sea, él tendría que haber regresado, ido a la costa, ido a Yucatán, explorado, llegado al Grijalba, y regresado. Él se siguió. Se desobedeció las leyes o las órdenes directas que tenía y se siguió por la libre. Por eso fundó Veracruz y por eso quemó las naves. No las quemó, las deshabilitó. La fundación de Veracruz fue para que todos firmaran y todos están en el ajo. Y deshabilitó las naves para que nadie regresara a echarlo de cabeza. O sea, Cortés sabía que estaba violando la ley. Cuando escribe sus cartas de relación, lo que está haciendo, por eso es una ficción jurídica, está justificando que él no es un traidor. Está explicándole al rey que él no es un traidor, que él es un aliado. O sea, los enemigos de Cortés nunca son los indígenas. Dependiendo de qué lado están, son sus aliados o son los otros. Pero su enemigo nunca son los indígenas, su enemigo son los españoles, Pánfilo de Narváez y Diego de Velázquez. Entonces Cortés le dice al rey, no, mira, yo lo que hice, yo fui y conquisté estas tierras, aparte lo escribió ya desde que ganó, ¿no? Así por eso exagera su papel y su heroicidad y sus fatigas, porque le está diciendo al rey, yo extendí tu reino, te serví a ti, conquistando, descubriendo y conquistando estas tierras, para tu gloria y para la cristiandad. Y los españoles que me lo estorbaron son los verdaderos traidores, porque ellos estaban oponiendo a la providencia que quería que España conquistara estas tierras y estas almas. Entonces, ellos son los malos. Los indígenas, si lo ayudaban, estaban del buen lado y los indígenas que no lo ayudaban, no, pero su problema no era con los indígenas. Las cartas de relación empiezan contando los navíos y los caballos que iban. ¿Por qué? Porque todas las conquistas eran empresas privadas. O sea, no era, ay, España mandó a sus ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? No hay ejército regular en España, mucho menos en América. Entonces era una bola de aventureros que invertían su lana en barcos, en caballos, en armas, y la gente, pues, o sea, los de a pie eran los que solo tenían su arma. Si tenías caballo y eras capitán, porque aparte tampoco eran soldados regulares, eran artesanos, campesinos que querían aventura y riquezas. Entonces Cortés empieza diciendo cuánto invirtió, porque le está diciendo al rey, yo puse este dinero para aventurarme y arriesgarme, conquistar a estas gentes, por eso también exagera el canibalismo y el salvajismo, y o sea, tiene que exagerar el riesgo en el que estaban, y si esto era un riesgo, y exagerar su heroicidad. ¿Por qué? Porque está salvando su pellejo, literal. O sea, le está escribiendo al rey, le está explicando por qué él no es un traidor, a pesar de que sí desobedeció a una orden directa, le está explicando. En ese inter, inventa el género de la conquista, inventa el personaje del conquistador, e inventa el mito de que la conquista terminó y fue exitosa. Nada más. Claro, también le ayudó que Pizarro hizo algo parecido en Perú. Bernal escribe para pedir que le paguen, que le den su recompensa. Ya es un viejito. Pero lo que escribe Bernal es literalmente una carta de méritos que está pidiendo que la corona le recompense con una encomienda. Dime, Susanita. Fíjense que leí una obra, no recuerdo el nombre, pero el escritor es francés, se apellida Duverger, cuestiona precisamente la verdadera historia de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo. Incluso Duverger afirma que Bernal no existió. Incluso realiza comparaciones de las listas de los que venían en los barcos y no hay uno que coincida exactamente con el nombre correcto de Bernal Díaz del Castillo. Hay algunas coincidencias. Esto lo comento nada más así porque estamos hablando de Bernal y de lo, a pesar de que Cortés lo admiro, no dejo de reconocer que es un megalómano. Por supuesto. Entonces, solo nada más, yo no sé si han escuchado acerca de esta obra, no recuerdo el nombre. El escritor es un francés, Duverger,
y vale la pena leerla. Bueno, a mí me encantó. Esto es lo único que quería comentar. Gracias, Susanita. El apellido Duverger lo ubico, no ubico una obra específica sobre Bernal o sobre la conquista de Duverger, pero lo voy a buscar. Tanto así que no haya existido, es un poco exagerado, pero no era, o sea, fue un soldado de a pie, o sea, claro, él se pone a sí mismo como parte de consejeros de Y es ahí, Cortés. y es ahí donde Duverger dice, ¿cómo es posible que un soldado de a pie haya estado presente en las audiencias de Cortés con el rey cuando eso eran cosas tan reducidas y limitadas a un círculo íntimo? Pero bueno, habrá que leerlo. Efectivamente, la verdad está en lugar en medio, o sea, Cortés, si fuera un género literario, Cortés es épico, o sea, César, el Cid, con su, o sea, no, exageró. Bernal, aparte de que sí está aumentando sus méritos, o sea, pues sí, yo estuve ahí, efectivamente no se le menciona entre los capitanes de Cortés, si estuvo ahí fue uno de tantos, claro, él exagera, sí, sí, yo era consejero de Cortés, pues porque quiere que le den su encomienda. Por cierto, él ya está en Guatemala, o sea, ya está pidiendo que le den en Guatemala, para como estaba repartido todo en lo que es México, ¿no? La Nueva España. Pero se pasó de largo, o sea, se pasó 3 pueblos porque son más de 500 páginas manuscritas contando todo. Entonces el cuate escribió una novela. No solo una novela por lo detallado y por lo extenso, sino porque ya no es Cortés que llegó, no dudó y conquistó, vive en sí. Ya Cortés tiene, digo, ya Bernal tiene miedo. Ya Bernal dice que tenían hambre. Dice, sí, ok, sí, Cortés y Moctezuma se encontraron en la calzada de Iztapalapa, pero Cortés ya había perdido su alpargata. O sea, da detalles, obviamente de o sea, ya, chino, o sea, te enfrentas al rey en un zapato, es hasta ridículo. Hola, mientras lo estaban platicando, lo googleé rápidamente. Al parecer, el libro se llama Crónica de la Eternidad, editada por De Bolsillo y en Amazon cuesta 84 pesos. Es esa. Exacto, bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Susana. Consideraremos la recomendación. Gracias, sí, lo voy a buscar, sí, buenísimo. Entonces, aparte, Bernal escribe, bueno, primero papel, o sea, la motivación primaria es reclamar que le paguen que la corona lo premie por su servicio. El mismo sentido de Cortés, oye, yo te serví, te conquisté tierras, cáite, ¿no? El segundo motivo es lo que podríamos llamar más académico. Francisco López de Gómara, un historiador de la corte, escribió una crónica de la conquista basándose en Cortés y era fanático de Cortés. Entonces, obviamente, ensalza a Cortés como lo mejor, o sea, después de César, Cortés. Entonces, le responde a Gómara por un sentido de, oye, tú no puedes contar la historia porque no estuviste aquí, o sea, no puede atacar a Cortés porque Cortés es muchas cosas, pero Cortés estuvo ahí, tan es así que perdió su alpargatía. Entonces, como no puede atacar directamente a Cortés, porque el fundamento de Bernal decir, oye, yo estuve ahí, o sea, yo puedo escribir la historia porque yo estuve ahí, ataca a Gómara. Entonces, y se escribe 600 páginas de lo que pasó, contando muchos detalles, metiendo mucho chisme, mucho ruido y muchas cosas que malentendió. Cortés, Bernal había leído, como muchos hombres que acompañaron a Cortés, a Amadís de Gaula. Entonces, en esa primera etapa, América, lo que conocían era tierra fantástica, maravillosa de los caballeros. Ya después, cuando fueron más al sur y la jungla, ya dejó de ser tan fantasioso y empezó a ser más monstruoso. Entonces, por esa razón escribían. Entonces, a Cortés le convenía disminuir la participación de todos los demás. Literal, estaba salvando su pellejo. Y ponerse heroico y decir que ya terminó la conquista. O sea, Cortés mandó a los hombres a recoger azufre al Popocatépetl para hacer pólvora. Hubo una batalla naval. Bernal no lo niega, pero sí es así de, ay, sí, pero teníamos miedo, sí, pero teníamos frío, sí, pero teníamos hambre, sí, pero ya nos veíamos hechos pozolito. Entonces se enfrentan posturas de quién hace la historia, cómo se hace la historia.
Entonces, una narración como la de Bernal, una narración como la de Cortés, una narración como la de Cabeza de Vaca después, como, o sea, es oro molido. O sea, no porque diga la verdad o no diga la verdad. O sea, hay muchas cosas que ya no se van a saber, sino por todo lo que explica, todo lo que enseña y todo lo que deja traslucir. Obviamente todos estos hombres, ninguno de estos hombres blancos iba a reconocer la participación de los indígenas y mucho menos de una mujer indígena. Sí les reconocían, y de hecho a pesar de eso, sí hay ciertos, sobre todo por parte de Bernal, ciertos reconocimientos a Malintzin. Los españoles, los tlaxcaltecas la apreciaban mucho. Obviamente los mexicas no, y todos los que perdieron pues no la querían nada, porque la veían como parte de los conquistadores, de la gente que los conquistó. Y sí les responsabilizaban de cosas como la matanza de Cholula y lo de Tenochtitlan. Sin embargo, el destino de Malintzin no fue peor que el destino de la hija de Xicoténcatl o la hija de Moctezuma. De ella sí sabemos el nombre, porque como eran nobles sí llegamos a saber el nombre que les dieron sus padres. Pero nada más, o sea, Isabel Moctezuma se casó 5 veces. Tuvo una hija de Cortés. Y la hija de Xicoténcatl la casaron con Pedro de Alvarado. De hecho, fue cuando escaparon de Tenochtitlán, solo cuidaron mucho a Malintzin y a Luisa Xicoténcatl, porque era el compromiso de su alianza con los tlaxcaltecas. O sea, por eso la casaron con Pedro de Alvarado. Era una forma de cerrar el trato, como que se hacía en Europa, ¿no? Pues te casas con mi hija y ya somos socios. Pues lo mismo, los tlaxcaltecas casaron a la hija de Xicoténcatl, nada más a la hija de Xicoténcatl el viejo y hermana de Xicoténcatl el joven con Pedro de Alvarado, porque Cortés no se quiso casar con los indígenas, pero sí tuvo un hijo con Isabel Moctezuma, para cerrar su alianza. Y los tlaxcaltecas rescataron a los españoles después de la caída de Tenochtitlán, ya después se rearmaron. Pero los indígenas estaban muy cerca, y los primeros indígenas, los huejotzingas, los empaltecas, los tlaxcaltecas y algún otro que ahorita que me olvide, en el siglo XVI presumían de ser indígenas conquistadores y presumían de haber profesado la religión católica por voluntad propia. Se sentían parte del equipo ganador. O sea, no eran españoles contra indígenas. Ellos habían sido, incluso en el lienzo de Tlaxcala, se ve, o sea, ellos se representan como miembros, o sea, parte de los conquistadores, se enorgullecían de eso y efectivamente recibieron muchos privilegios justamente como conquistadores y España se los reconoció. El problema con los indígenas era un problema regional, de geopolítica regional, en el que insertaron a los españoles y los utilizaron. Cortés sí era muy talentoso y era un tipo muy afortunado, pero no tenía manera de verlos y decir, estos están en una guerra civil, estos están resentidos. No, ¿quién se lo dijo? Malintzin. Cuando interrogan a los embajadores tlaxcaltecas antes de aliarse, ¿por qué los interrogan? Porque Malintzin les dijo que estaban conspirando y que había rumores y que lo iban a atacar. Los rumores y las conspiraciones y el chisme son una herramienta, son un arma de guerra. Malintzin escogió cuáles contarle a Cortés, con un objetivo. Cuando Cortés los interrogó y les cortó las manos, ¿cómo los va a interrogar? Pues con Malintzin. ¿Cómo supo lo que dijeron y les creyó o no les creyó? Por lo que le dijo Malintzin. A pesar de que en la historia no cuentan su papel, es ilógico. Pues ¿cómo los ibas a entrevistar? ¿Cómo los ibas a interrogar? Malintzin estuvo en medio. Cuando Cholula dicen que una mujer le dijo a Malintzin que los cholultecas iban a atacar a los españoles y que le decía porque quería que se salvara. Y Malintzin va y le dice, pudo no haberle dicho, pudo no haber sido cierto. Todavía se cuestiona, ¿por qué llegaron a Cholula? Pudieron haber ido a Huejotzingo, Huejotzingo eran sus aliados. Los cholultecas acababan de enemistarse con los tlaxcaltecas.
Entonces se cuestiona, ¿por qué? Llegaron porque les dijeron. Es muy probable que los tlaxcaltecas, utilizando a los españoles, hayan atacado a los cholultecas. La matanza de Cholula fue porque Cortés le dijo, claro, también servía como un ejemplo. Los españoles se pasaban de bestias porque tenían miedo. Sabían que eran minoría. Sabían que si los dejaban solitos, o sea, no les iba a ir bien. Entonces tenían que amenazar. Tenían que hacer un alarde de fuerza ejemplarizante para que no los atacaran, para que no los traicionaran. Y Malintzin era gestora de esa violencia, porque todas las amenazas que decían los españoles, o se convierten o los atacamos, o le juran lealtad o los atacamos, tenían el respaldo de que los habían visto hacer bestialidades, de que sí les creían que estos iban a tumbar, rozar, quemar y arrasar, porque lo habían visto. Los españoles atacaban contra las reglas que no les conocían y que les salían sorbete de guerra de los indígenas. Oye, te congelaste. Ay, ¿en qué se quedaron? ¿En qué se quedaron? No, conmigo no se congeló. Yo creo que es tu internet. Ahora eres tú, Marín. Entonces, Gaby. ¿ya me oyen? Yo sí. Yo sí, perfecto. Tú, bueno, Marina, a lo mejor es tu internet. Ah, órale. Entonces, los españoles sí hicieron, atacaron, esa violencia era una violencia preventiva y todos, o sea, que se conozca la justicia española, era ejemplarizante, era que les diera, era literal meterles el temor de Dios en el cuerpo. Era esta batalla psicológica. Era, sí, los voy a amedrentar porque sí les metí. Y de hecho a los indígenas los debilitó mucho la peste. Es imposible saber qué hubiera pasado si la peste no los devasta terriblemente. Porque sí, una vez muerto Moctezuma, que también es un misterio si lo mataron los españoles, si lo mató su gente, por qué murió. Sí, los indígenas sí se estaban rebelando contra los españoles y estaban deshabilitando los canales y las acequias para que no pudieran volver a hacer una batalla naval. Estaban enfrentándose, estaban armándose. Sin embargo, la peste los debilitó. O sea, la conquista fue una combinación de muchos factores. El tecnológico no es el menor de ellos. No solo estoy refiriéndome a las armas españolas de fuego, sino a que los españoles tenían una continua línea de abastecimiento de todo lo que habían pasado en México y del Caribe con los barcos. Y los mexicas, una vez sitiados, estaban completamente incomunicados. Eso es lo que significa precisamente un sitio. Entonces los españoles sí tuvieron ventajas tecnológicas, tuvieron, digo, si lo vemos en términos de ganaron la guerra, la fortuna de la peste, o sea, la peste los ayudó, la peste devastó a la población indígena, eso fue una tragedia demográfica que se tardaron todavía casi 2 siglos en remontar. Fue una combinación de factores entre los cuales los indígenas no fueron un factor menos. Esto empezó a cambiar con la independencia en el siglo XIX. El mestizaje se vio como una solución, un punto intermedio, pues, como el chiste del apartheid, ni blancos ni negros, azules todos, pero bueno, no son azules oscuros. De hecho, la pérdida de las lenguas indígenas fue un proceso paralelo a la alfabetización. Aprendían castellano, no aprendían u olvidaban su lengua original. El mestizaje fue, ay, sí, es que ya los mestizos, entonces los españoles malos, los indígenas buenos, los mestizos somos los herederos de los dos y no hay fijón, cada quien su golpe. Funcionó relativamente, en la independencia funcionó en el siglo XIX, en el siglo XX fue el discurso
predominante, la raza cósmica, los hijos de Cortés y de la Malinche, los herederos, el laberinto de la soledad básicamente es lo que dice. Los indígenas del siglo XVI, del siglo XVII no se veían a sí mismos como víctimas, incluso los indígenas tenían ciertos privilegios y muchos mestizos que podían pasar por indígenas se hacían pasar por indígenas para gozar de estos privilegios. No fue en el siglo XIX con Juárez que ya se como que estandarizó y muchos indígenas, muchas comunidades indígenas perdieron los privilegios de los que gozaban. Así ya para, o sea, ya todos somos mestizos, pero entonces, cómo vemos la conquista tiene mucho que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos y este tema, el hecho de que no sea un tema resuelto, tiene mucho que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. Es que españoles malos, es que indígenas malos, es que españoles buenos, indígenas buenos. O sea, personalmente, y esto es un tema personal, o sea, yo creo que mientras no resolvamos y no veamos la conquista como lo que fue, efectivamente, fue traumante, es lo más cercano en la historia de la humanidad que ha habido a una invasión extraterrestre. Porque ni los españoles sabían que existían los indígenas, ni que dejan los indígenas, no sabían que existía América. América no podía existir como tierra, como continente, como cuerpo como masa de tierra. Y si existía no podía estar habitada, era la zona tórrida. O sea, el descubrimiento de América quebró todos los esquemas de Europa, esquemas mentales, esquemas geográficos, esquemas religiosos, esquemas filosóficos, esquemas antropológicos. No es casual que poco después, bueno, el Renacimiento, o sea, de una forma u otra los europeos sabían que existía África, que existía Asia y que existía Medio Oriente. Tenían visiones mágicas, musicales, fantasiosas y reales, pero sabían que existían. Eso de que Colón se peleó porque la Tierra redonda no es cierto. Los hombres cultos de su época, con los que habló, la gente de la corte de Isabel, la gente de la corte de Portugal, los monjes, sabían que la Tierra es redonda. Sabían que la Tierra es redonda, eso no estaba a duda. Digo, sí, la gente del pueblo no sabía, pero bueno, actualmente hay gente que dice que la Tierra es plana, imagínense en el siglo XV. La discusión era si era navegable. O sea, sí sabían que es redonda y que si te vas al oeste puedes llegar al este. La pregunta era si era navegable. De hecho, no lo era. Si no estuviera América, no era navegable. La objeción era que no era navegable. Y tenían razón. Cristóbal Colón calculó mal la proporción de tierra y agua. Porque él leyó documentos que hablaban de millas árabes y él las interpretó como millas italianas que son más pequeñas. Si no hubiera estado América, Colón se hubiera muerto en medio del océano con carabelas. Entonces, lo más cercano a una conquista extraterrestre, de una llegada de los extraterrestres, es la llegada de los españoles a América. Y fueron brutales. Yo creo que por eso como especie tenemos tanto miedo de que haya extraterrestres y que lleguen, porque cuando tuvimos esa oportunidad de ser los conquistadores, o sea, como especie, como humanidad, no como nacionalidad, fuimos bien bestias. Entonces, pero nos sigue doliendo, o sea, seguimos peleando, es que fue un descubrimiento, es que fue un exterminio, es que fue todo eso, pero no solo eso. O sea, el jitomate, la papa, el chocolate, la vainilla vienen de América. Imagínense la comida, no europea, universal, sin esos elementos. Entonces, y dentro de todo eso, en el centro de todo esto está Malintzin. Malintzin es el símbolo más claro de qué es la conquista. Ser malinchista. Todo el mundo sabemos lo que es malinchista. Es que era una esclava, es que era una noble, es que era una traidora, era una mujer enamorada. No, eso no era. Pero esa manera de explicarlo es una manera de explicar. ¿Y por qué nos conquistaron? Porque una mujer se enamoró y... es que Moctezuma se dejó apantallar por los españoles y entregó todo. Tampoco es cierto. Moctezuma estaba jugando con las reglas que conocía. Negociaciones, dales tiempo, que se vayan. Y no ayuda que las historias que hemos recibido son muy mediadas, estaban súper intencionadas, o sea, tenían intenciones muy claras de beneficio propio y están en todo su derecho. Pero el primer paso es admitir que tenemos la historia incompleta. Tenemos una historia incompleta con intenciones muy claras. Partir de eso
reconocer que, digo, o sea, sí hubo víctimas, sí hubo victimarios, pero no fue esta historia de telenovela de, eran malos por ser malos y eran victimitos. No, los indígenas hicieron lo que hicieron por sobrevivir, por mejorar sus circunstancias, los españoles también. En España no los esperaba nada, en Cuba los esperaba un juicio por traición. Eran personas haciendo lo mejor que podían en una situación inédita, literalmente inédita, porque tierra desconocida, culturas, o sea, era una tierra que no, ni siquiera podía estar, o sea, la primera sorpresa es que estaba habitada. La segunda sorpresa es que se pudieron comunicar con ellos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, a ver, nada más quiero poner así como que en mi esquema mental. Los aztecas tenían sus guerras floridas y sus guerras floridas eran el medio por el cual cobraban sus tributos a los pueblos sometidos. Y al hablar de pueblos sometidos, no hablo de su misma lengua, sino de diferentes, otras culturas con otra lengua. Y los aztecas, que mexicas, ¿no? Uh-huh. No eran precisamente una perita en dulce. No. Eran los muchachos malvados y buleadores de Mesoamérica. Sí, no eran. Entonces es cuando se alían los demás, especialmente podemos hablar de los tlaxcaltecas, después de haber guerreado contra los españoles y ver que les iban a partir su mandarín en gajos. Exactamente, mejor me alío. Exacto, mejor me alío y le partimos un mandarín en gajos al que nos la parte a todos los demás. Sí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Entonces es ahí donde entra la Malinche. Mira. Y de ahí viene que digamos que los tlaxcaltecas son traidores cuando no son traidores. No había nada que traicionar. No, o sea, los tributarios de los mexicas no eran nada más de otras lenguas, también eran nahuas. Digo, sí traían su guerra con los purépechas de Michoacán, Leito Casado, sí llegaron, obviamente, hasta la región de la costa, pero sí también había un ámbito náhua, no necesariamente mexica, que sí eran sus tributarios. Efectivamente, el agravio era tributario, o sea, era fiscal. Bueno, ajá, la guerra, todo. Perdón, sigue, Susanita. Sí, la guerra era para cobrar tributos y obtener lo que no obtenían en sus zonas, ¿no? Sal, etcétera. Sí, pigmentos, concha. Perfecto, órale, ya. Nada más para que mi cabeza, entender lo que estaba sucediendo y por qué está la Malinche. Sí, o sea, la Malinche era náhua, era del ámbito náhua, si bien creció en una región fronteriza náhua-chontal, pero no era del ambiente, o sea, no era Tenochca, que los mismos Tenochcas tampoco lo eran, traían su bronca con Texcoco y de repente se aliaban con uno, con otro, o sea, traían su rollo. Ok, gracias. De hecho, en sus guerras, un problema en la guerra que tuvieron los indígenas es que los indígenas atacaban para atrapar cautivos, no matarlos, y los españoles atacaban para matar. Entonces, pues digo, eran bestias. Sí, o sea, sí como pueblos tributarios, los tehueltecas, ni se diga, los tlaxcaltecas, muchos otros, sí les tenían su cuentita pendiente a los mexicas. Entonces, por eso digo que insertaron a los españoles que llegaron, que pues tampoco sabían ya este animal con qué se come, ¿no? O sea, los insertaron en sus propias pugnas regionales, geopolíticas, y los utilizaron. Ok. Entonces, así fue, y o sea, no traicionaron a nadie porque no eran tenochcas, no eran otro pueblo. Aunque tuvieran una lengua común, pues no eran los mismos.
Entonces, no había traición, la Malinche se inserta en ese contexto, o sea, repito, si no hubiera estado ella, hubiera logrado la traducción de otra manera, insisto, secuestraban niños para enseñarles español, hubiera habido manera de traducirlos. O sea, fueron afortunadas en el sentido que era una mujer que tenía estos conocimientos que no eran ordinarios, este náhuatl elegante, cortesano, esta disposición a ayudarlos. Los traductores mismos tenían que ser personas marginales, niños secuestrados, esclavos, o sea, nadie dejaba su situación para irse a la aventura a traducir, es como escaparte al circo, ¿no? O sea, tienes que estar en una situación precaria para unirte literal al circo de estos monos. La Malintzin era una mujer que ya no tenía padre, que era una esclava doméstica, no era una mujer en su casa, es una razón por la que se les representa con el pelo suelto. No era una mujer doméstica, era una mujer en el límite de lo doméstico, de lo público, porque era una mujer que hablaba con los gobernantes. Y entre los nahuas el que habla, el atributo del gobernante es el que habla. Entonces los indígenas la veían no solo como una mediadora con estos seres salvajes, cuando decían teteot, no era como Dios, era más, bueno, era como espíritu chocarrero, como que entes poderosos, pero entes maliciosos. Estas personas extrañas que convivían con bestias como los caballos y los perros, que traían estas armas y que no respetaban ninguna regla de la guerra, valga la redundancia, civilizada. Y ella era una mediadora, era una persona capaz de controlar su violencia. Entonces era como, o sea, por eso le daban poder, por eso la respondían ante ella, bueno, además tenían que hablar con ella. Entonces, Malintzin no sabemos qué tanto lo planeó así, pero alcanzó mucho poder. Era la mediadora. Es posible que Cholula haya sido una confabulación de ella con los tlaxcaltecas, en la que utilizaron a los españoles para una venganza o para establecer, o sea, para mandar un mensaje a sus otros enemigos. O sea, los indígenas no son víctimas inmóviles, involuntarias, sin volición, que no calcularon bien porque no podían saber lo que iba, o sea, primero lo que traían estas bestias, que eran unos animales acorralados desesperados. Nadie podía prever la peste, se nos olvida mucho el papel de las enfermedades, la viruela. O sea, estaban haciendo sus cálculos de supervivencia, estaban viendo, bueno, me alío con estos, le quito a estos. Una razón por la que el gobierno español fue tan exitoso en México es que se subió sobre toda la plataforma fiscal, tributaria y de gobierno de los mexicas. Lo aprovecharon, te quitas tú y me pongo yo. Pero las redes de recaudación de impuestos ya estaban, las vías de comunicación, de gobierno, de información, ya estaban. Lo mismo pasó en Perú, por eso son elementos tan escandalosos, tan aparentemente, bueno, tan exitosos. Por eso son los ejemplos de la conquista, pero por el imperio inca y por el imperio mexica, pues están toda la bola de chichimecas, los araucanos, todos los, literal, los indios bárbaros del norte, los chichimecas, que no se dejaron conquistar, porque no estaban tan centralizados, no había un poder central que al descabezarlo y poner otra cabeza, pues ya estamos aquí, no lo hubo. Entonces la conquista se extendió en el siglo XVIII, los españoles seguían guerreando en la California, en el sur, o sea, la Araucana es una épica de cómo los españoles no los conquistaron. Porque aparte los que venían a conquistar se hicieron un problema, porque dije, fue así como el primero que le va bien, pues todos vámonos a la América a conquistar. Pues no había ni tierras suficientes, ni siempre eran exitosas, pero a la corona le convenía, porque era de, sí, tú vete para allá, sí, váyanse a conquistar y que se mueran a medio camino. Y los indígenas hacían lo mismo. Todos estos mitos del Dorado en el sur, de la Fuente de la Eterna Juventud en el norte, pues eran los indígenas que decían, estas bestias quieren oro. Les voy a decir que hay oro para allá. Sí, muchísimo oro para allá. Sí, los ríos son de oro, el oro cae de los árboles, pero vete más para allá. Todos los indígenas decían lo mismo, más para allá. Claro, se los querían quitar de encima. ¿Qué quieren, oro?
mándalo para allá. Entonces se juntaban estas fantasías medievales, caballerescas de los conquistadores, que eran nombres medievales, mentalmente eran nombres medievales. Con los indígenas, pues ya les tomamos la medida, vete para allá. Sí, ríos de oro, perlas en los árboles, sí, tú, cúchale para allá. Para el norte aquí, para el sur, o sea, en el sur. Los mandaron. La leyenda del Dorado, digo, sí tiene fundamentos, pero pues, lo exageraron para quitarse a los indígenas de encima. Digo, a los españoles, los indígenas lo usaron para quitarse presión de los indígenas, o sea, quitarse la presión de los españoles y alejarlos. Eran personas en una situación inédita en la historia de la humanidad, porque, insisto, sabían que existían los chinos, los japoneses en África, sí tenían sus imágenes completamente irreales, pero sabían que existían. Se estaban enfrentando a un continente que no debía existir, a gentes que no deberían existir en la zona tórrida. Y estaban haciendo lo mejor que podían para aprender, para sobrevivir, y en ese ínter estaban inventando, ya no géneros literarios e históricos, estaban inventando una forma nueva de coexistencia y de convivir. Muchos españoles se casaron con indígenas, inventaron la categoría de indio como categoría social, cultural, categoría. Hay un chiste entre historiadores que la conquista la hicieron los indígenas, la independencia de los españoles, tiene cierto fruto de verdad, porque una vez que Cortés conquistó Tenochtitlán y mandó sus cartas de relación, y el rey dijo, no, pues este cuate ya me hizo rico, hay que favorecerlo, se dio cuenta que no podía darles tanto poder, entonces mandó a los burócratas, cortesanos, virreyes a tratar de conquistar a los conquistadores y quitarles poder. Las leyes que hicieron para proteger a los indígenas, sí había un interés de protegerlos. Ya habían visto que la población aborigen del Caribe había sido exterminada. Entonces, sí querían proteger a la población, o sea, no era de, hay que explotarlos. Sí había cierta verdad en el afán de evangelizarlos, de protegerlos, pero la distancia era mucha, los intereses creados eran muchos. Y Malintzin está en el centro de todo eso. Los hijos de Malintzin y el hijo de Cortés, porque Hugo II Martínez Cortés, lo vamos a ver en la próxima sesión cuando hablemos de la biografía específica, se vieron envueltos en esta guerra entre los conquistadores y los burócratas, que terminaron ganando los burócratas. O sea, Bernal mandó su texto a los burócratas y perdió esa batalla. Y Malintzin y sus hijos se ven en primera persona y en primera fila en todo ese conflicto. Estaban inventando toda una nueva legislación y una nueva forma de gobernar. Y Malintzin está en el centro de todo eso. Y nosotros somos los herederos de todo eso, pero no hemos procesado, asimilado y comprendido, y seguimos con una visión telenovelera, y perdónenme, la visión de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz es profundamente maniquea. Los hijos de la chingada, de la violada, No, es muchísimo más complejo, muchísimo más rico, y es un proceso que, si no llega hasta ahorita, llegó hasta hace, ¿qué les gusta? 100 años. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ninguno, vamos bien. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Igual vamos muy bien. Ok. Muy Kitty, bien, Marina. Gali. Bien. ¿Seguras? Segura, muy bien. ¿Dudas, comentarios, quejas, querellas? No, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos porque... al siguiente módulo que dices que vamos a ver a otras figuras. El siguiente módulo es la biografía. O sea, ahorita hablé un poco de todo lo que vamos a ver, adelanté un poco varias cosas, porque quería como que poner un panorama general. O sea, ya la próxima sesión la idea es que veamos como la biografía, pero no de nació y murió, sino qué fue de sus hijos. Insisto, sus hijos tuvieron, o sea, aseguró el futuro de sus hijos y aseguró su futuro personal haciendo esto. Entonces, la apuesta de Malintzin, digo, a pesar de hubo
de sus altibajos, fue una apuesta que le salió. O sea, en términos personales, la apuesta sí pagó. O sea, sus hijos no fueron esclavos, sus hijos fueron legitimados, sus hijos tuvieron un destino mejor que el de muchos hijos de español y indígena. Ella misma tuvo un destino mucho mejor que muchas indígenas que fueron esclavizadas, prostituidas, asesinadas. O sea, entonces la apuesta le salió a nivel personal como apuesta, le funcionó. Pues sí. Sí, a mí me ha parecido muy interesante porque justo yo estaba con la otra idea, pues bueno, también hace tiempo, ¿no? Que ya no había estado pendiente de este tema o como que no lo había tenido en mente. Sin embargo, sí tenía como la historia romántica, lo típico de antes que te platican, entonces me está sirviendo mucho para ponerme justo en contexto. Ay, qué gusto. Qué bueno. Es que esas explicaciones fáciles no explican nada. Ay, mujer enamorada, ay, traidora, bueno, ¿y por qué? Y luego, aún suponiendo que eso hubiera sido el caso, que no. Ah, perdón, adelante. No, sigue, ¿qué ibas a decir, Susanita? Y una época tan difícil, sin ánimo de sonar feminista y demás, en el que pues, la mujer era un simple objeto, un artículo decorativo, tanto en una como en otra continente, y y ser tan inteligente de encontrarse, de hacerse indispensable, de hacerse imprescindible para sobrevivir. Punto número 1. Y luego ir cooptando ese poder del que nos has platicado, que al final de cuentas tuvo. La verdad, yo dudo que muchas mujeres de hoy pudiéramos sobrevivir en un ambiente como tal, tan bestial. Efectivamente está un ambiente bestial. Sí. Y no es un tema de feminismo, es un tema de ver cómo las mujeres eran utilizadas como moneda de cambio. Insisto, la misma hija de Moctezuma, o sea, Moctezuma, no tuvo un destino mejor que el de Malinche. Y ella sí, o sea, que todavía hay descendientes en España. Sí, sí, ¿verdad? Hay una línea, pero a la pobre mujer, o sea, la casaron 5 veces. Porque la legitimidad del gobernante indígena, ella lo portaba. Entonces la casaron primero con Cuitláhuac y luego con Cuauhtémoc, o sea, con los sucesores de Moctezuma, y luego la casaron con 3 españoles. Y en el Inter, Cortés le hizo una hija, que no reconoció a la madre, y Cortés sí. O sea, la madre no reconoció a la hija. Vaya, la repudió, o sea, no podía no reconocerla, pero no la... Sí, porque dice, como dice el dicho, que la paternidad es un acto de fe, la maternidad es totalmente reconocible, ¿no? Entonces, por eso la repudió como tal. La repudió y la crió la familia del padre, y porque aparte después de tener esa hija, la casaron. Ahí dice, ¿por qué no se casó Cortés con ella? Porque Cortés no quería casarse con una mujer indígena. Cortés, que también tenía una posición precaria en España. O sea, Cortés era un hidalgo, un hijo de algo. O sea, entonces Cortés también tenía que afianzar su propia posición porque aparte estaban intrigándolo en España, tuvo que viajar a defenderse. O sea, Cortés no estaba tampoco, Cortés mismo tenía asegurado su futuro. Entonces, pensando en futuro, no le convenía casarse con una indígena, por muy hija de Moctezuma que fuera y por muy Vivaldi que quisiera que tenía que casarse con una mujer española de cierto rango para asegurar su posición. O sea, y sí, ya era la hija de Moctezuma y no tuvo un destino mucho mejor que el de Malinche, tampoco la hija de Xicoténcatl, o sea, me imagino que ser la esposa de Pedro de Alvarado, esa bestia peluda, de haber sido una cosa espantosa. Entonces, la apuesta le salió. ¿Algún comentario más antes de cerrar? Porque ya estamos cerca de la hora.
No. ¿Algún libro nos vas a recomendar hacia algún Sí, luego les voy a dar, les voy a recomendar libro o algunos alguna libros. novela o alguna cosa así? Mira, no he ¿Mandé? leído novela, pero estoy leyendo algunas novelas. No he leído muchas novelas sobre ella, pero, o sea, bueno, no las estoy leyendo, pero yo sí les voy a recomendar bibliografía. Ok. Si no, me estoy cosiendo un artículo. Si quieren, se los mando. Bueno, pero lo consigo. Justamente sobre esta cuestión del bautismo de las mujeres y cómo se inventó, o sea, Malinche, o sea, Malinche se inventó a sí misma. Sí, desde ahí ya todo el poder que tenía y pues moviéndose en un mundo de hombres, ¿no? O sea, todas las negociaciones, todo eso, el poder que tenía ahí, ¿no? Ella estaba en el centro, no hubieran podido tener lugar sin ella. De hecho, bueno, vamos a ver las ilustraciones, se le pone con un huipil muy elaborado, del tamaño de Cortés o más grande y bien calzada. Y en algunos con las volutas. Las volutas entre los indígenas significan el habla y el habla es el atributo de los gobernantes. De hecho, Tlatoani significa el que habla. O sea, entonces el hecho de dibujarla con esos atributos entre los indígenas era muy poderoso. O sea, era una persona de poder. Oye, ¿a qué edad empezó ella con eso? O sea, que cuando dices que la vendieron o sea, ¿a qué edad empezó? ¿Cómo qué edad tenía? ¿A qué edad la vendieron exactamente? No se sabe, porque Cortés llegó en el 19 y es del 95, ella debe haber tenido como menos de 20 años cuando llegó con Cortés, 19, 20 años. Algunos años antes. Era adolescente, en el mejor de los casos era adolescente. Ok. De hecho, murió muy joven. O sea, creo que no llegó, o sea, murió muy joven. Porque nació en el 90 y nació en el 95, en el 95, 5 años tenía, y en el 19 tenía como 24 años cuando llegó con Cortés. No, 95, 19 más 5, sí, 24, y murió en el 29. O sea, murió de 30 y pocos. Murió muy joven. Fíjate. Órale, pues para la época, bueno, hoy la vemos joven, pero para la época habría que ver cuál era el promedio, ¿no? Era joven, o sea, lo que pasa es que los promedios de edad en la antigüedad son muy engañosos. Dices, ay, es que morían de 40 y tantos. De hecho, si ya sobrevivían la primera infancia y la adolescencia, ya era muy probable que llegaran a edades avanzadas, incluso en nuestros estándares. El problema es que tantos niños morían al nacer que eso altera el promedio y baja la edad promedio. Si pasaban la primera infancia, era muy probable que sí llegaran 50, 60, que pasaran 40, 50 años, sí. O sea, murió joven. Su hija más chica tendría como 3 años cuando ella murió. O sea, por eso sí es que los promedios sí son engañosos. No es que murieran tan jóvenes, sino que un montón de niños morían al nacer y eso bajaba el promedio, la edad promedio. Ay, es bien, muy interesante todo esto. Es muy interesante y es así como un rabbit hole, o sea, entras por un tema y te empiezas a mover y llegas y salen muchísimas cosas. A mí el tema me encanta. Si puedo hacer un comentario que no está tan dirigido a la Malinche. Sí, claro. Cuando leí el libro de Duverger, dice que se asentó en la antigua ciudad de Guatemala. Y tuve la oportunidad de ir. Y lo primero que hice fue irme al ayuntamiento a tratar de averiguar de Bernal Díaz del Castillo. Yo estaba frustrada porque nadie supo decirme nada de Bernal Díaz del Castillo en el municipio. Fui a la de turismo, etcétera. Bueno, cabizbaja regresé al Airbnb que habíamos alquilado y la chica que se encargaba de limpiarlo me preguntó que cómo la había pasado y le dije, pues vengo muy triste porque fíjate que leí una obra y Bernal Díaz del Castillo
Y me dice, es que su casa no está en esta población, en esta fundación. A mí me extrañó y le dije que me explicara. Resulta que la casa de Bernal Díaz del Castillo y otros notables de la época de Cortés están en lo que es la primera fundación de la antigua de Ciudad de Guatemala, que se encuentra en las laderas de los volcanes del Fuego y del Agua, y que fue devastada en una de tantas erupciones, que la actual es creo que la tercera fundación de la antigua, y luego ya se va a la Ciudad de Guatemala moderna. Pero toda la historia está enterrada. Nadie sabe nada de Bernal Díaz del Castillo. Sí. Sufrí. O sea, tu corazoncito está con Bernal. Si quieren, más adelante podríamos dar un curso de cronistas de la conquista, y Bernal es un personaje glorioso también. Pues órale, pero sí, por eso dije, al margen de la Malinche, nada más para completar la hora de Duverger. Gracias, dejarme ser. Gracias a ti, Cruzonita, por tu comentario. Voy a tomar nota de Duverger. Gracias a todas por acompañarme en este tema que tanto me apasiona. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, un gusto. Igualmente, Bye. entonces, aquí lo dejamos y nos vemos aquí la próxima semana, misma batihora, mismo Vaticanal. Órale. Perfecto, va. Muchísimas gracias, Gaby. Saludos a todas. Muy padre. Gracias, buenas noches. Descansen, buenas noches. Bye. Bye. Luego les mandamos la grabación de todos modos. Gracias. Ay, sí. Bye. Gracias. Vale, pues gracias.